Estamos hablando de unos subsidios que bien se podrían utilizar en otra cosa. Esa discusión no nos resuelve el problema, es una discusión política que no nos resuelve el problema. Colombia pateó un penalti y lo votó, todo el mundo sabía cómo había que patearlo, ¿no? Pues lo que necesitamos es que no se rompan las conversaciones, de que hay unos gremios que dijeron que no, que condenaban la protesta y los bloqueos, hay otros que pues lo están promoviendo. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, por seguirse suscribiendo, por seguirlo recomendando y por seguir comentando y participando en todas las entrevistas que hacemos día a día acá en este espacio. Hoy seguiremos hablando, por supuesto, del paro de camioneros que tiene paralizada muchas partes y zonas y áreas de nuestro país. Ha provocado caos en distintos lugares también. Ha provocado que mucha gente se quede hoy sin medicamentos, ha provocado que mucha gente no pueda ir hoy a su trabajo o a su residencia o haya tenido que pasar la noche en una carretera. Estamos atentos a las conversaciones que se llevan a cabo entre el gobierno y este gremio. ¿Por qué? Porque en las últimas horas, después de lo que hemos visto después de estas protestas lideradas por estos transportadores, pues la situación parece un poco lejos de resolverse. La ministra María Constanza García propuso que no habrá nuevos incrementos en el precio de la CPM, es decir, que con el último ajuste que se hizo ya se quedaría así, digamos, esa fue la propuesta que les hicieron a los transportadores, sin embargo, ellos dijeron no. Rechazaron esta oferta y, por el contrario, invitaron a más personas a sumarse a estos bloqueos. Quisiéramos entender el por qué ahora sí es justificable el aumento del precio de la CPM y antes no, ¿sí? Porque hablábamos y conversábamos justamente ayer con un senador del partido de la U, que él nos decía que, pues, es necesario hacer esos ajustes porque hubo un estancamiento en el gobierno pasado y digamos, no se subieron ese precio. Y nos explicaba el porqué y demás, pero sí necesitamos otra visión. Y nuestro protagonista, precisamente de hoy, es el exministro de Minas y Energía, Tomás González. Gracias por estar acá, ministro o exministro. Y bueno, pues gracias por sacarnos este espacio para explicarnos un poco más de esto y que lo podamos entender sobre todo. No, muchas gracias, Mara Camila, a usted por la invitación. Siempre un gusto hablar con ustedes. Oiga, exministro, ¿por qué se debe hacer este ajuste en el precio de la CPM? Hoy en día los colombianos pagamos un valor de la CPM que está por debajo del valor de mercado, de lo que efectivamente cuesta un galón de diésel. ¿Esto qué quiere decir? Que se está subsidiando y que estamos subsidiando más o menos 6.000 pesos por galón. Piense que si el diésel antes del incremento que hizo el gobierno en los últimos días estaba como en 9.500 pesos, de esos 9.500 pesos estábamos subsidiando 6.000 más para llegar a los precios de mercado. ¿Cuál es el problema? Que si subsidiamos este diésel como lo venimos haciendo y miramos lo que nos ha costado en promedio en los últimos 3 años, el tema del diésel, vemos que pueden ser unos 16 billones de pesos al año. 16 billones de pesos al año nos cuesta. Y esos 16 billones de pesos, cuando uno los trata de mencionar, se da cuenta que es más o menos lo que se tiene destinado este año desde el gobierno central como presupuesto para educación y para agricultura. Es un tamaño gigantesco. Eso es más o menos lo que puede recaudar una reforma tributaria como la que se aprobó para el ministro Campo al principio del gobierno. Entonces estamos hablando de unas cifras muy grandes en subsidios, estamos hablando de unos subsidios que bien se podrían utilizar en otra cosa que le ayudara y le sirviera más a la gente, sobre todo a los más vulnerables. Cuando uno mira los subsidios combinados que se han entregado a la gasolina y el diésel, nuestras propias cuentas muestran que casi el 50% de los subsidios se los lleva el 10% más rico. Entonces no solo es mucha plata, no solo es plata que se podría gastar mejor en otra cosa, sino es plata que no se la están llevando los más pobres. Y un último punto, María Camila, es que en un gobierno como este que dice tener las banderas ambientales en el corazón de sus preocupaciones, pues mal haría uno en subsidiar los combustibles fósiles. Entonces, esas razones, ese conjunto de razones hacen que tenga sentido subir el precio del diésel y destinarle esa plata a algo que realmente ayude mucho más al desarrollo del país y a los más vulnerables.
Ahora, fíjese que la oposición en este momento está diciendo, claro, en el gobierno de Iván Duque, con cualquier cosa que él decía, vamos a subir esto, vamos a hacer este ajuste, vamos a subirle, ¿no? De pronto, si el bolsillo de los colombianos se va afectado, pues hay un estallido social, hay paro, hay cacerolazo, etcétera, etcétera. Porque ahora sí está bien y antes no estaba bien. Siempre ha estado bien, María Camila, siempre ha estado bien porque los argumentos que yo le acabo de dar valían al gobierno pasado y valen en este. El gran problema es que cuando uno politiza las discusiones, distorsiona los temas de los, se aleja de los temas de los que tiene que hablar aquí. El problema no es si Duque hizo bien o mal en subir o si Petro hace bien o mal en subir y si antes sí y ahora no, y entonces antes era cinismo y ahora no, o ahora es cinismo, antes no. Esa discusión no nos resuelve el problema, es una discusión política que no nos resuelve el problema. El problema que tenemos ahora es el que le digo, nos estamos gastando una plata que no nos podemos permitir en subsidiar los combustibles líquidos, que es algo que no es lo que más ayuda a la economía en términos de desarrollo. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Es muy importante excúsame término, es muy importante que la discusión se plantee en los términos que son los que de verdad tocan a la gente, y es como sociedad, ¿en qué nos gastamos esos 16 billones de pesos? ¿En subsidiar los fósiles, en subsidiar el diésel, o nos los podemos gastar mejor en otra cosa? Esa es la discusión de fondo. Si nos ponemos a buscar la cosa política de los culpables, no discutimos lo que tenemos que discutir y nos va a costar mucho más trabajo tomar las decisiones que hay que tomar. Ok. Exministro, digamos, no han podido llegar a un acuerdo con los transportadores y usted fue ministro, ¿cierto? Y usted probablemente estas discusiones las tuvo que tener mucho tiempo durante largos espacios. ¿Cuál cree que en este momento puede llegar a ser la solución, sobre todo para esas tantos miles de afectados que en este momento están, ¿cierto? Sin poder llegar a sus lugares de trabajo, sin medicamentos, etcétera, etcétera? Un paro es altísimamente destructivo, Camila. Estos paros, sobre todo cuando se vuelven paros nacionales, cuando se bloquea el transporte, el acceso a las ciudades, vías dentro de las ciudades, afectan muchísimo a la gente. Mire, por ejemplo, lo que le pasó antier a los niños de colegio que se quedaron largas horas, niños de menos de 10 años atrapados en un bus por el paro. Eso genera mucha indignación y mucha rabia, ¿no? Y eso genera, pues, ¿cuánta gente no tiene historias de problemas serios que tuvo por no poderse desplazar? Entonces, llegar a esta situación es muy inconveniente, haberla dejado llegar a esta situación y prolongarla al máximo posible también es inconveniente. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se ve esto desde el lado de los transportadores? Y creo que es importante mirar las cifras. ¿Cuánto pesa el combustible? ¿Cuánto pesan los combustibles en los costos de transporte? Si uno mira los datos del DANE, de los índices de los costos de transporte de carga que tiene el DANE, los combustibles pesan más o menos un 40%. Entonces, esto quiere decir que con los transportadores, por supuesto que hay que conversar de los combustibles, pero hay que conversar de una serie de temas que es más amplia. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Dónde más se pueden hacer avances para mirar cómo podemos hacer este incremento del precio del diésel que, como les decía al principio, tenemos que hacerlo? La otra cosa que creo que es muy importante que hagamos es que pensemos si de esos 16 billones de pesos, que es lo que en promedio nos hemos gastado en los últimos 3 años, nos lo ahorramos por subir completamente, cerrar esa brecha de precio que hay, quitar los subsidios, si podemos coger un pedazo de esos 16 billones de pesos y ayudar a los más vulnerables del sector transporte y de otros sectores a que no les afecte tanto la subida de los precios del diésel. Entonces piense que es mejor ahorrarnos 16 billones de pesos, pues sería lo ideal. Ahorrarnos nada y desistir en la eliminación de los subsidios, eso tampoco se ve como una buena idea, pero supongamos que uno destina 4 billones de pesos a esa atención de necesidades de los más vulnerables, de los más pequeños, entonces estaría ahorrando 12 y se evitaría todo este conflicto. Yo creo que hay que pensar soluciones así, cómo dejamos lo menos afectado posible a los que más duro les toca para poder tomar esta decisión que nos conviene por todos lados como sociedad, pero que es tan difícil de tomar políticamente. Usted, claro, como la idea evidentemente es aportar soluciones y no más problemas, pero sí quisiera
preguntarle, porque me interesa su opinión, sobre todo con respecto a la experiencia que usted tiene en el sector, y es cómo lo ha manejado el gobierno nacional. ¿Cree que esto se hubiera podido prever, esta crisis? Pues usted sabe, María Camila, que todo el mundo es general después de la guerra, ¿no? Eso después de que Colombia pateó un penalti y lo votó, todo el mundo sabía cómo había que patearlo, ¿no? Entonces, esto le pasa un poco de esta situación. Obviamente tenemos la experiencia del pasado de que los transportadores pueden parar el país, sabemos las afectaciones que esto ocasiona, pero también sabemos que es algo que al gobierno no le gustaría hacer, pero tiene que hacer, que es lo responsable de hacer. Entonces, más allá de decir si sí o si no, pues lo que necesitamos es que no se rompan las conversaciones, lo que necesitamos es explorar fórmulas creativas, lo que necesitamos es compromiso de todos, porque es que aquí lo que está en juego no es solo el dolor de los transportadores, es el desperdicio de sus subsidios. Entonces necesitamos entre todos no dejarle la carga exclusivamente a los transportadores, sobre todo los más vulnerables, sino entre todos buscar cómo acomodamos ese aumento que va a ser, para que podamos salvar esa plata y destinarla a otras cosas que nos convienen más. Y yo creo que por ahí es que tiene que ser la discusión, sacarla del dolor exclusivo de los transportadores, mirar a ver cómo se puede mitigar eso y cómo entre todos logramos una solución cediendo un poco, porque aquí la intransigencia nos sale costosa a absolutamente todos. Sí, y por eso va mi última pregunta, y es como, bueno, en un gobierno progresista, ¿verdad? En donde definitivamente pues se le huye al tema de la represión por parte de la fuerza pública y demás. ¿Qué hacer con el tema de los bloqueos? O sea, ¿cómo enfrentar una situación de estas desde un gobierno progresista, pero entendiendo que esto tiene una cantidad de afectaciones? Pues yo creo, María Camila, que usted da en un punto que es fundamental. Y es que esta es quizá uno de los primeros paros, o por lo menos de este tipo de situaciones, a esta escala que le toca al gobierno enfrentar, en que su contraparte son los pequeños transportadores, que son los que están más preocupados y los que más han participado en el paro y los que más han salido en los medios y los que han manifestado su preocupación. Entonces son pequeños transportadores fundamentalmente los que están discutiendo con el gobierno contra una medida que tomó el mismo gobierno. Entonces, creo que esto es muy incómodo para el gobierno ciertamente, pero usted tiene que hacer un balance entre costos y beneficios. Y yo creo que el derecho a la protesta es bienvenido, pero como todo tiene que tener unos límites, ¿no? Usted no puede simplemente causar perjuicios sin límite a los demás. Hemos oído ya casos de enfermos, de ambulancias que no pueden pasar, de todo este tipo de problemas que se generan. Entonces lo que necesitamos es que el gobierno tome ese buen balance que no se paren de la mesa hasta que no haya humo blanco, entendiendo el trasfondo. Y es que como sociedad, esto no es petro o no petro, es como sociedad no tiene sentido subsidiar el fósil, no, el diésel ni la gasolina, no tiene. Sí. Exministro, ¿sabe qué me gustaría también entender? Ayer hablábamos con este senador y nos decía que hay unos intereses particulares, es decir, como que el sector de los transportadores se divide en unos gremios, ¿cierto? Un gremio que está y que tiene dinero y que tiene intereses políticos y que tiene poder. Y están los camioneros en la vida real que tienen un camión, dos camiones, tres camiones y que están exponiendo su vida permanentemente, su seguridad y demás, y que tienen que llevar su papita a su casa. Y que son dos sectores bien distintos dentro del mismo sector de transportadores. Esto se puede estar moviendo por grandes intereses políticos de este sector, ¿no? Que quiere que se muevan cosas. Pues mire, es difícil saberlo, yo no tengo ninguna información especial en ese sentido de cómo está el gremio, los gremios transportadores, cómo están. Sé que hay unos gremios que dijeron que no, que condenaban la protesta y los bloqueos, hay otros que pues lo están promoviendo, pero al final del día mire que los transportadores están muy organizados y tienen un dolor muy particular, y el gobierno es el que está representando al interés general que va más allá del tema exclusivamente de los transportadores. Y ahí es donde le digo, necesitamos abrir esa conversación para que se tomen en cuenta los costos que esto supone y lo que nos implica meterle 16 billones de pesos al año a subsidiar el diésel
en las condiciones que tenemos en este momento fiscales tan difícil, en un momento en que estamos hablando de reactivación, en un momento en que estamos hablando de necesidades de inversión pública y privada para que se genere empleo. Entonces tenemos que meter todo eso porque el dolor de los transportadores por supuesto que importa, pero no es la única consideración que debe haber en esa mesa. Y el gobierno es el que tiene que abrirlo así, ¿no? Y ojalá, como le decía, ojalá, yo sé que esto es imposible al 100%, pero ojalá tratemos de dejar el tema político como a la entrada, por fuera de la mesa y encontremos esta solución que es más conveniente, que yo creo que va a tener el respaldo de la mayoría de los colombianos, porque esto es indefensible. Sí, de acuerdo. Pues, exministro, muchas gracias por sus apreciaciones, por su análisis también. Nos gusta mucho tener varios puntos de vista en este canal. Mil y mil gracias por haber estado acá. Bueno, usted, María Camila, muchas gracias por la invitación. Gracias a toda la gente también que estuvo hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan acá abajito y no se les olvide suscribirse. Si usted es la primera vez que ve este canal y de repente dice, hombre, ¿de qué es? Sí, es de noticias, de lunes a viernes, de noticias de Colombia, del mundo, de lo que está pasando de actualidad, pero además con los protagonistas. Tenemos acceso a ellos, a los ministros, a los debates con congresistas y demás. Y también los fines de semana tenemos un contenido bien particular con mujeres poderosas, con hombres de la vida cotidiana y de la televisión de Colombia. Así que pues nos gusta mucho que ustedes estén acá, que hagan parte de esa comunidad y que nos sigan recomendando. Nos vemos más adelante. Chao, chao.